Hola, buen día. Mi nombre es Ashley Soto, soy alumna de la Facultad de Medicina. Actualmente estoy en el último semestre y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo es que se genera una adicción, los tipos de mecanismos que tienen principalmente las drogas para hacer que nuestro cuerpo se haga dependiente a estas y qué zonas del cerebro afecta principalmente, además de los riesgos tanto a corto como a largo plazo de las personas que consumen. Dentro del consumo vamos a tener tanto el alcohol, el tabaco y la marihuana principalmente, pero esto también aplica en otras drogas, tales como la heroína, el ácido lisérgico, hongos que de tipo droga, entre otras. Vamos a generalizar lo que viene siendo esto y de manera específica vamos a hablar de las primeras tres que les comenté. Como de manera de introducción, vamos a tener que a la hora de nosotros hablar de drogas, hemos comentado pues una y otra vez que toda adicción es una enfermedad. Varios de los temas que se van a tocar con estos programas de salud que se están desarrollando para lo que viene siendo las toxicomanías, pues vamos a ver diferentes temas que nos van a interesar de manera pues muy alta. Pero entonces, retomando, pues la adicción es una enfermedad y como tal, para nosotros lograr un tratamiento exitoso para inhibir esta adicción, pues hace falta abordarla de manera variada en diferentes aspectos vienen siendo tanto el aspecto psicológico, el aspecto social, el aspecto personal y también pues el aspecto médico, entre otros aspectos que se pueden tocar. Ahora bien, uno de los estigmas muy fuertes o los prejuicios más frecuentes que recaen sobre estas personas es que no pueden bajar su consumo y que su consumo es muy problemático por lo mismo. Entonces, la incapacidad de nosotros comprender que no alcanza únicamente con tener voluntad o decisión a la hora de iniciar una rehabilitación en estas personas, pues es un problema muy, muy alto. Nosotros tenemos que comprender que para la persona es muy, muy difícil dejar de tomar alcohol, de drogarse con diferentes drogas, porque pues el problema radica ahí. El problema radica en que muchas personas creen que con el simple hecho de dejar de consumir la droga, ya podemos vivir de manera normal, pero eso no es así. Eh, Hay efectos neuronales de las drogas que hacen que las personas quieran consumir más y más esa droga y pues no pueden parar. Y quien se tiene también la idea de quien no quiere dejar de consumir, pues es que no tiene la voluntad ni la vocación de hacerlo, pero eso no es así. Es por eso que es muy, muy base entender la acción de las drogas hacia el organismo y pues específicamente en el cerebro, que es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Puede ser que, o sea, es muy, muy importante que nosotros podamos desarrollar empatía hacia las personas adictas para comprender realmente cómo es su proceso y así nosotros brindarles tanto como a familia, médico o persona tercera una ayuda más efectiva. Un punto muy clave hacia esta tarea es entender qué sucede a nivel neuronal en estas personas adictas y cómo trabaja obviamente el cerebro, de qué modo cambian las funciones, las conexiones, las acciones neuronales que modifican pues lo que viene siendo la manera de pensar y también de percibir el mundo para estas personas. Entonces, yo creo que la pregunta inicial que deberíamos hacernos es, ¿por qué se genera una adicción? Las drogas, de manera natural, bueno, su acción natural y principal,
es que interfieren en la transmisión de mensajes entre neuronas. Las neuronas son elementos que tenemos en nuestro cerebro principalmente, las cuales nos van a ayudar a que los mensajes, las acciones y etcétera se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque mandan mensajes para que nosotros podamos mover la mano, para que nosotros podamos hablar, cerrar los ojos, etcétera. Entonces, ya que las drogas interfieren en eso, pues lo base de que tenemos que conocer es que muchas de las drogas tienen una estructura o forma similar a lo que viene siendo estos neurotransmisores de manera pues normal. Los neurotransmisores que coloquialmente o que casi todos conocemos es la dopamina, la serotonina, el glutamato, entre otros, que pues estos nos ayudan, como ya les había mencionado, al bienestar de la persona, a que ésta se sienta bien consigo mismo, que pueda expresar emociones, entre otras cosas. Entonces, como la droga tiene una estructura muy similar a esta, se une a los receptores que están en el cerebro de manera pues parecida a los neurotransmisores naturales de las personas. Es por ello que empieza a elevarse lo que viene siendo las sustancias que naturalmente nosotros pues generamos, y esto hace que el paciente esté sobreestimulado. Por ejemplo, bueno, hay varios ejemplos. Los ejemplos que les voy a dar aquí es, por ejemplo, el cannabis tiene moléculas llamadas cannabidiol y también tetrahidrocannabinol. Estas se unen a receptores de los endocannabinoides, en los cuales pues nos ayudan a que, bueno, no que nos ayudan, sino que la persona se sienta sobreestimulada. Y en este caso la dopamina es el neurotransmisor que se eleva de manera gradual, ya que no se puede unir al receptor de manera normal porque ya está ocupado con otras moléculas que son las moléculas de la marihuana. Muchos ejemplos se desarrollan en este caso, los cuales pueden ser las drogas como el ácido lisérgico o también la psilocibina, que es la que está presente en los hongos mágicos, las cuales tienen una forma estructural muy parecida a la serotonina. Eh, Otros ejemplos es la cocaína con los receptores también de la dopamina, y el alcohol que se parece a los receptores del ácido gamma aminobutírico, también conocido como GABA. Entonces, este punto es muy importante pues porque como nos puede sobreestimular la droga, también nos puede inducir una calmación o relajación en diferentes fases, y esto es muy común, la relajación en lo que viene siendo el alcohol. Los cambios neuronales en los adictos suponen una modificación en las neuronas de manera gradual y muy importante en las personas, obviamente, que lo consumen. Esto genera cambios muy, muy importantes y también irreversibles en los pacientes que son adictos. Todas las variaciones de los pensamientos, de las formas de sentir y del comportamiento que se ven afectadas, pues obviamente es a nivel cerebral. Entonces, entre más tiempo nosotros prolonguemos el consumo de estas drogas, más pérdidas neuronales habrá. Y pues, o sea, ya de manera crónica genera que el grosor de la corteza cerebral se disminuya, ocasionando más complicaciones de las que se podrían prevenir de manera aguda si los diagnosticamos de manera aguda. Los mecanismos y las zonas afectadas en el cerebro son tres principales, de las cuales vamos a hablar, que es el circuito de los ganglios basales, también llamado circuito de la recompensa, la zona amigdalar y la corteza prefrontal. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema con el consumo de sustancias, ocurren cambios en estas áreas del cerebro. El primero, el de ganglios basales, esta es una red muy conocida porque es una red neuronal muy importante para la motivación en las personas. En esta zona se libera la dopamina. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas que nos gustan realmente, tales como comer, pasar un tiempo con tu familia, con tus amigos o hasta tener relaciones sexuales, se libera. Algunas de estas drogas, que las que habíamos comentado anteriormente, activan intensamente este circuito, produciendo que al nosotros consumirlas tengamos un placer
súper magnificado al que normalmente se tiene con los neurotransmisores normales. Es por ello que cuando se usan de manera repetida, el mismo circuito se puede adaptar y cada vez va a liberar menos y menos y menos dopamina. Es por eso que la persona tiene que, para que la persona experimente ese placer que sintió de manera inicial o la primera vez que consumió la droga, pues va a requerir dosis muchísimo más altas y más fuertes para poder lograr ese mismo efecto. A este efecto o a esta definición que acabamos de comentar se le llama tolerancia. Otra de las zonas cerebrales que se ven afectadas es la amígdala. La amígdala es un circuito que participa en la regulación de lo que vienen siendo las emociones y las sensaciones negativas de las personas, además de efectos también, pues lo que vienen siendo estresantes. Aquí tenemos efectos como la ansiedad, la irritabilidad, el enojo, el miedo, entre otras. A medida que la persona aumenta el consumo de esta droga, la amígdala se vuelve mucho más sensible y de manera que cuando nosotros queremos suspenderle el consumo de la droga a estas personas o la misma persona ya se siente decidida a dejar de consumirla, pues ocurren estas sensaciones negativas como la ansiedad y la irritabilidad. A esto se le llama abstinencia o síndrome de abstinencia, lo cual es un poquito ya más grave, ya que esta persona ya va a necesitar, además de las otras personas que también tienen efectos graves, pues ya va a necesitar un esquema terapéutico específico para que tenga como apoyo farmacológico para poder ir dejando las drogas de manera base. Y por último, la zona de la corteza prefrontal. Esta otra zona cerebral que se ve afectada por el consumo dirige la capacidad de pensar, de planificar y de resolver maneras de manera natural o normal como una persona que no está bajo los efectos de la sustancia. La droga daña de manera repetida esta zona cerebral, generando que la persona tenga menos control de los impulsos que tiene y pues no pueda controlar su propio cuerpo. Es por ello que la alteración en el cerebro por las mismas altera pues de manera vital acciones de la vida, tales como la respiración y las funciones cardíacas, motivo por el cual muchas de las personas que llegan a tener una intoxicación súper alta por drogas o sobredosis, mejor dicho, puede hasta causar la muerte. Entonces, es muy importante que pues las personas conozcan cómo son los efectos y para evitar esto. Unos datos específicos que les voy a dar son sobre 3 drogas que en el inicio del video les comenté, que es el alcohol, el tabaco y la marihuana. Bueno, cómo es que estos principalmente, cómo es su mecanismo de acción. Bueno, del primero que vamos a hablar, pues va a ser del alcohol. El alcohol en una administración aguda, o sea, en un consumo agudo de corto plazo, produce un efecto de facilitación de la actividad inhibitoria del neurotransmisor ácido gamma aminobutírico, también conocido como GABA. Esto sumado a una reducción de la actividad excitatoria de otro neurotransmisor llamado glutamato, y de la noradrenalina y de algunos canales de calcio activados por voltaje. Todo esto dando lugar a que en el paciente se dé un estado de enlentecimiento del sistema nervioso central que en un grado muy extremo pues de intoxicación alcohólica puede hasta llegar a dar pues lo que viene a ser coma, el coma etílico y lo que viene siendo también la parada cardiorrespiratoria. Entonces es muy importante pues no consumirla de manera muy alta para no llegar a este punto. Del segundo que vamos a hablar de mecanismo de acción específico va a ser del tabaco. Al inicio de esta adicción, la principal sustancia que tiene importancia es la nicotina. La nicotina que está contenida en el humo del cigarro entra por medio obviamente de los pulmones y se va a diseminar en la sangre en manera de segundos. Es muy rápida su acción
y específicamente en el área tegmental ventral del cerebro se une a los receptores de acetilcolina, liberando pues grandes cantidades de dopamina, lo cual nos va a hacer sentir una sensación de plenitud, de mucha tranquilidad y de mucha felicidad que pues de manera pues constante el mismo adicto va a querer sentir, pero pues como habíamos comentado anteriormente, hay veces que la misma droga, bueno, nosotros mismos nos hacemos tolerantes hacia la sustancia, haciendo que necesitemos más dosis o más, en este caso, más cigarros para sentir el mismo efecto. Dentro de otras zonas, como la amígdala cerebral y el hipocampo, se activan generando conductas y reforzando la atención para la memoria asociado a situaciones de relajamiento. En conclusión, pues la persona que consuma tabaco va a sentir una sensación de placer, emoción y excitación cuando fume. Y por último, la marihuana. La marihuana pues es una sustancia que ha estado en nuestro medio ya tiene años y que se ha estudiado y que se ha visto que el mecanismo de acción pues es muy alto y muchas de las personas hasta además de hacerse adictas, se ha evaluado por su efecto medicamentoso, que es muy alto, y el cual, pues, en algunos países, estados, aquí en México, pues, se está viendo la regularización legal para su distribución. Pero ¿cómo es su efecto? Psicológicamente es un estimulante pues ampliamente reconocido, en donde sus componentes bioquímicos y moleculares van a interactuar principalmente con receptores llamados CB1 y CB2, que están situados en el sistema endocannabinoide del cerebro. Y estos receptores están situados en diferentes estructuras del sistema nervioso central y también están localizados en las células inmunes, que es muy muy importante saberlo. Entonces el efecto psicoactivo, el elemento psicoactivo de la marihuana es el tetrahidrocannabinol o también conocido como THC. Y pues de manera comercial se puede reproducir sintéticamente. Es por ello que de manera natural o sintética se hace el comercio de ella. Los compuestos de la marihuana y de del mismo elemento psicoactivo activa a estos receptores que les había comentado anteriormente, CB1 y CB2. El CB1 se encuentran en una concentración alta en el hipocampo, el cerebro, los ganglios basales, la corteza prefrontal y el sistema límbico. Sistemas que están relacionados principalmente con los mecanismos que tienen las drogas para nosotros sentirnos felices, sentirnos irritados si no las consumimos o pues tener un manejo bajo de los impulsos normales. Y la CB2 está localizado en células inmunes regulando las descargas de las citoquinas. Las citoquinas son sustancias muy importantes ya que son mensajeras, las cuales nos van a ayudar a que si tenemos alguna infección, alguna cortada o que tengamos algún trauma, pues todas las células inmunes vayan a la zona y nos ayuden a lo que viene siendo la recuperación. Dentro de la manera general, ahorita vamos a entrar a lo que vienen siendo los efectos a corto y largo plazo de manera general de las drogas. La primera de la que vamos a comentar es la estimulación. El efecto a corto plazo se tiene pues rápidamente en el cerebro. La liberación de diferentes neurotransmisores dentro del mismo genera sensaciones de placer, euforia y reducción del estrés, haciendo que pues nosotros empecemos a desarrollar, las personas que consumen estas sustancias se hagan adictas. Otro punto muy importante es el aumento de la alerta. En el sistema central pues se ve hiperestimulado, haciendo que la concentración, la memoria a corto plazo y la atención esté muy estimulada y pues la persona se ve ansiosa pero en realidad está hiperalerta. Y la otra o la última en torno a los efectos de corto plazo es la dependencia. El consumo repetido de las sustancias tóxicas
genera una dependencia tanto física como psicológica debido a que liberan diferentes neurotransmisores y principalmente pues la dopamina que pues ayuda a que el paciente se sienta hiperestimulado, se sienta bien y la quiera volver a consumir. Ahora, vamos a hablar sobre los efectos a largo plazo. Hay tres principalmente. El primero es el deterioro cognitivo. El consumo crónico de las drogas daña muchas de las estructurales principales y muy importantes a nivel cerebral, afectando principalmente la memoria, la toma de decisiones o el juicio personal y el aprendizaje. Entonces, si el paciente ya lleva años consumiéndola, probablemente vayamos a ver a personas que no pueden decidir por sí mismas, que tal vez muchos de los aprendizajes que tuvieron anteriormente pues ya no los tienen, se les hayan olvidado y que pues en este caso la memoria sea muy corta. Otro es el riesgo a desarrollar enfermedades neurodegenerativas, dentro de las cuales las dos que vamos a tocar es el Alzheimer y la demencia. Las drogas aumentan muchísimo el riesgo de desarrollarlas, ya que los efectos tóxicos que tienen hacia de sus sustancias químicas a las células cerebrales pues es muy alto, cambiando la conformación, estructura y un funcionamiento normal de las células físicas y neuronales de manera pues propia. Es por ello que las enfermedades tal vez genéticas o que se puedan heredar principalmente o también pues seniles se desarrollen de manera más rápida a comparación de la estadística normal. La última es la dependencia crónica. La dependencia crónica, pues una exposición prolongada a lo que viene siendo estas sustancias refuerza la adicción y además que refuerza la adicción hace que el cerebro ya no pueda funcionar sin esta droga. Es por ello que vemos a muchas personas que tal vez para nosotros, para que ellos puedan funcionar, para que ellos puedan trabajar, para que ellos puedan hacer sus funciones normales, siempre tienen que estar acompañados de la droga que, que consumen. Entonces, esta dependencia pues hace que los efectos colaterales y las reacciones adversas de estas sustancias pues sean mayores. El último punto que vamos a tocar en esta cuestión es de que es el último punto que vamos a tocar es la siguiente pregunta. ¿Puede nuestro cuerpo recuperarse tras el consumo de drogas? Y la respuesta es variada. La primera es que sí, si el consumo de la persona es agudo y se diagnosticó o se presentó, o sea, se presentó a la situación de ayuda de manera aguda, o sea, menos de meses, se podría decir. ¿Por qué? Pues porque una exposición prolongada ya va a darnos problemas más crónicos. La droga afecta a funciones naturales de transmisión neuronal, como les había comentado. Entonces, si el consumo se mantiene muchísimo tiempo, el cerebro va a tener inhibidas muchos de los procesos naturales que hacía y que por culpa de la droga pues ya no lo va a poder hacer de manera normal. Es por eso que se puede ocasionar en el paciente que consume, pues que olvida habilidades, que olvide conceptos que ya aprendió anteriormente. Entonces es muy importante que si tú como persona que tiene una adicción o si tú como familiar que tiene una persona en su casa que tiene alguna adicción y que se han dado cuenta, pues sea importante que se apeguen o que se acerquen más que nada a lo que viene siendo centros que les puedan ayudar para que ustedes aprendan a cómo sobrellevar el dejar esa droga de lado y que les puedan ayudar tanto tratamientos terapéuticos como farmacológicos, si es el caso, para ir dejando de manera gradual y definitiva el consumo de estas drogas. Por mi parte, esto sería todo. Espero que hayan aprendido un poco más de lo que viene siendo el mecanismo de acción de las drogas y los efectos, pues, a corto y largo plazo que tienen estos en nuestro sistema normal, en nuestro cuerpo humano, y que reflexionen sobre el consumo de estas de manera, pues, gradual. Muchas gracias.